Sean bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, en el nombre de Jesucristo, a este momento de reflexión ah, en la palabra del Señor. Hoy estaremos reflexionando en una frase que es bastante repetitiva, especialmente en el Nuevo Testamento, y que a menudo pasamos por alto. Como siempre, desconfiando en nuestra sabiduría humana, vamos hoy de nuevo a suplicar a nuestro Padre bendito que nos dé su bendición, su sabiduría, o que la influencia santa del Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para comprender. Oramos, sí. Bendito Padre, agradecemos por la vida, agradecemos, Señor, porque nos has dejado tu palabra que nos orienta y que precisamente tiene efecto santificador si nosotros decidimos vivir en obediencia a ella. Hoy rogamos que el Espíritu Santo ejerza esa influencia divina, poderosa y salvadora en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿cuál es la frase que tendremos en el centro de nuestra reflexión? La frase bíblica que tendremos en el centro de nuestra reflexión es la expresión en Cristo. La expresión en Cristo y sus variaciones aparecen unas 200 veces en los escritos del apóstol Pablo. Y precisamente por eso es que creo que vale la pena que tomar unos minutos para procurar entender el significado de una frase que se repite tanto, especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Y porque si se repite tanto, debe ser porque ha sido la voluntad del Espíritu Santo que eso se martille en nuestra mente, ¿no? Y por supuesto, el Espíritu Santo nunca tiene motivos o propósitos vacíos, sino de edificación, de salvación, de restauración para nosotros. Por eso estaremos ahora pues enfocándonos en el significado de la expresión en Cristo y sus variaciones equivalentes, y también primero en el significado, ¿qué significa? Vamos a tratar de responder eso, y también vamos a tratar de mirar un poco cuáles son los resultados de estar en Cristo, de lo que eso significa. Entonces, sin más, pasemos a mirar qué nos dice la Biblia acerca del significado de qué significa, valga la redundancia, qué significa estar en Cristo. ¿Qué es eso? En Efesios, el capítulo 1 y el verso 1, de paso, la epístola de los Efesios es considerada por algunos teólogos como la reina de las epístolas, y aseguran que, a diferencia de las otras, no fue escrita para una congregación en particular, debido a que no tiene en su contenido saludos personales, sino que es una epístola hasta cierto punto, digamos, aunque fue dirigida a Éfeso, pero Éfeso debía encargarse de hacerla llegar al resto de las congregaciones y no aborda problemas particulares como, por ejemplo, las epístolas de Romanos, las epístolas de Corintios o las de Gálatas, ¿no? Entonces, y que en realidad es una epístola muy rica, muy maravillosa, ¿verdad? Y que vale la pena tomar el tiempo para estudiarla despacio, ¿no? Entonces, sin más, Efesios el capítulo 1 y el verso 1 dice:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice que están en Éfeso. Entonces aquí tenemos en la epístola la primera vez, entonces, que se menciona, ¿no?, la expresión esta en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y notemos que a los que están en Cristo Jesús, Pablo le llama santos y fieles. Santos y fieles, a los que están en Cristo Jesús. Y debemos de recordar un poquito qué significa esto de santo según la Biblia, ¿verdad? Y digo según la Biblia porque es muy, ¿cómo se llama? Es muy popular un significado para santo que no es el significado de la Biblia, sino que es otra cosa, ¿no? En la Biblia, santo, lo que no significa perfección moral, no significa eso. En la Biblia, santo significa apartado, significa consagrado, significa haber roto con los patrones de conducta del mundo. Santo significa estar comprometido con Cristo, haber dedicado completamente al Señor, haberse rendido. Eso es lo que significa santo en la Biblia, ¿no? Entonces, contrario a la idea popular de que santo es prácticamente tener capacidad para volar y hacer milagros y cosas por el estilo, eso no es lo que la Biblia dice, sino que la Biblia dice que los santos son aquellos que se han apartado de este mundo arruinado, de esta sociedad corrupta, se han apartado, ¿verdad? Eso es lo que significa santo, ¿no? Apartado, significa consagrado, significa comprometido. Y por eso el apóstol Pablo no se conforma con decir solo santos, sino que también dice a los santos y fieles, ¿verdad? Y entonces, claro, de inicio en Efesios 1:1, Pablo dice que los que están los que están en Cristo son santos y fieles. Estar en Cristo. Entonces, estar en Cristo significa algo importante, ¿no? Ahora, veamos 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, estar en Cristo implica que ya no se es la misma persona. Y como dijo Pablo allá en Efesios 1:1, el que antes no era un santo, no era un comprometido con Cristo, no era alguien que había roto con el mundo, el que está en Cristo sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho. Por eso dice aquí en Corintios, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya no es igual. Dice, nueva criatura es. Y entonces dice, las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Son todas aquellas prácticas, ideas, opiniones, ideologías que entraban en conflicto con la revelación divina, con la santa palabra de Dios. Esas dice que ya quedaron de lado. El que está en Cristo, eso ya lo dejó de lado, ¿verdad? Y claro, aquí dice, la parte final del verso, todas son hechas nuevas, claro. Eso es lo que llamó el Señor Jesucristo cuando dijo de que esto no se trata, dijo, de poner parches en la vida, sino que es una vida nueva en Cristo, dijo, ¿verdad? Estar en Cristo es haber nacido de nuevo, y es haber experimentado esa transformación milagrosa, ¿no?, que hace el Espíritu Santo y que la Biblia le llama nuevo nacimiento. O sea, el que no ha nacido de nuevo, ese no está en Cristo. Ahora,
Ahora veamos lo que dice en Romanos del capítulo 8 y el verso 1. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora mire qué bonito. Anda. En Efesios 1:1 dice que los que están en Cristo son santos y fieles. En 2 Corintios 5:17 dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Ya rompieron con el mundo, ¿verdad? Son nuevas criaturas, han nacido de nuevo. Y aquí en Romanos 8:1 dice que los que están en Cristo, para ellos dice que no hay ninguna condenación, ¿verdad? Y la razón por la que no hay condenación para ellos es ¿por qué? Porque ya ellos dejaron de lado, ya rompieron con aquello que generaba la condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el que está en Cristo es santo y fiel, el que está en Cristo es nueva criatura, el que está en Cristo, dice acá, que no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Y aquí debemos de recordar un poquito qué significa andar conforme a la carne, ¿no? Y también qué significa andar conforme al Espíritu. Bueno, primero, ¿qué significa andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne quiere decir que nuestra vida es gobernada por nuestros instintos humanos normales, naturales, que la Biblia llama carnales. Llámele usted gustos, sus propios gustos si quiere, sus propios deseos, ¿no? Eso es andar conforme a la carne, ¿verdad? Pero dice que los que están en Cristo no hay condenación para ellos. Dice, ¿por qué? Porque ya no andan conforme a la carne. Antes, cuando no habían nacido de nuevo, andaban conforme a la carne. Andaban siguiendo sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propios gustos, sus propios instintos naturales, no sus propios impulsos. En cambio ahora, dice que ya no, ¿verdad? Que ahora dice, andan conforme al Espíritu. Y la expresión conforme al Espíritu puede ser malentendida a menos que nosotros veamos qué es lo que la Biblia dice en relación con andar en el Espíritu. Bueno, primero, andar en el Espíritu quiere decir que ya no es usted el que se gobierna, que ahora lo gobierna el Espíritu Santo. Ya no son sus impulsos, sus ideas, sus gustos carnales, sus tradiciones, ideologías, etc. No, ya no es eso lo que lo gobierna. Eso sería andar en la carne. Pero andar en el Espíritu dice que ahora el gobierno, usted se lo ha cedido. Cuando usted decidió comprometerse con Cristo, y es lo que Pablo llama decidir santificarse, es ponerse aparte, entonces el Espíritu Santo se convierte en el gobernador de su vida. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es eso de que Él gobierna su vida? ¿Cómo la gobierna? Mire, la gobierna por medio de la palabra escrita. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo dice así, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Pues los santos hombres, dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ni los profetas, ni los apóstoles se inventaron lo que iban a escribir. No escribieron sus propias opiniones. Escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiró a escribir. De tal manera que la palabra escrita que tenemos, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, es la inspiración del Espíritu Santo para que nos sirva a nosotros como orientación, para que nos sirva a nosotros como la guía, como el salmista la llamó como la lámpara que ilumina nuestro camino, ¿no? Que orienta nuestro estilo de vida, nuestra entrega, nuestra devoción, etc. Es así como andamos en el Espíritu. Nadie
que desprecie la palabra del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, puede, ¿cómo se llama? Decir con legitimidad que está siendo guiado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, claro, los que están en Cristo, y por eso es que ya no hay condenación para ellos, dice Romanos 8:1. No hay condenación, ¿por qué? Porque ya no andan conforme a la carne, ya no andan en las locuras del mundo, ya no andan en las abominaciones, ¿no? No, en todos esos pensamientos y maneras de ser destructivas y dañinas, no solamente para uno, pero también para el prójimo, que de paso deshonran a Dios. Entonces ahora ya no. Y entonces, como ya no andamos así, entonces dice el Espíritu Santo, dice, no, esto antes estaban bajo condenación, pero ahora ya no, dice. ¿Por qué? Porque ya no andan conforme a la carne, ya andan conforme al Espíritu. Entonces, estar en Cristo significa precisamente ya no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu, es decir, con esa intención y ese compromiso de que nuestra vida esté en armonía con la revelación que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Ah, en segundo, y Gálatas, en Gálatas, el capítulo 5 y el verso 16, el apóstol también escribió lo siguiente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Precisamente eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es andar en el Espíritu. Estar en Cristo es no satisfacer los deseos de la carne. Y de paso, cuando estamos en Cristo no es que los deseos de la carne nos abandonan, no. Seguimos luchando, ¿para qué? Para mantenerlos bajo control. Pero en Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22, ahí dice que precisamente uno de los resultados de someterse al Espíritu Santo es que Él nos concede la gracia y el poder del dominio propio. Entonces, claro, los impulsos carnales no desaparecen, siempre estarán ahí. Pero si nosotros estamos en Cristo, si nosotros andamos en el Espíritu, entonces tendremos, por medio de la gracia que recibimos, la capacidad de dominio propio, para que no sea eso lo que nos arrastra, ¿no? Y en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el verso 12, también tenemos esta afirmación. Dice el apóstol, también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y termina diciendo que padecerán persecución. Pero notemos, ¿ver? Estar en Cristo Jesús, porque eso es la primera parte del verso, dice que es querer vivir piadosamente. Es lo que Jesús llamó en las bienaventuranzas tener hambre y sed de justicia. Es tener anhelo de santidad. Eso es estar en Cristo Jesús. Si no, claro, ¿hasta dónde vamos? Entonces, vemos, claro pues, que estar en Cristo Jesús no es un simple dicho vacío de significado. No, Señor. El significado es sumamente importante porque al final de cuentas, estar en Cristo es ser un cristiano genuino, es ser un cristiano de verdad. El cristiano de verdad es el que está en Cristo. En Gálatas, el capítulo 2, dice, y el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo. Y se entregó a sí mismo por mí. Dice. Entonces, claro, ahora note lo siguiente. Pablo está describiendo acá su experiencia de todos los días. ¿De qué? De estar en Cristo. Cuando él dice, ya no vivo yo, lo que él está diciendo es,
el viejo hombre carnal que antes me gobernaba, ese ya está muerto, dice, ¿verdad? Pero ahora dice, Cristo vive en mí. Ajá, claro, porque ahora quien me gobierna es el representante de Cristo aquí en la tierra, el Santo Consolador, el Parácletos, dice en griego, ¿no? El Espíritu Santo. Es Él el que vive en mí. Es Él el que produce en mí anhelo de santidad. Es Él el que produce en mí compasión y amor por el prójimo. Por eso es que antes en Corintios dijo, nueva criatura es. Por eso es que en el capítulo 1 y el verso 1, Pablo dice que son santos y fieles, que son nuevas criaturas, que ya no hay condenación para ellos. Eso es, o sea, estar en Cristo es algo hermoso. ¿Por qué? Estar en Cristo es ser un cristiano genuino. Los que están en Cristo entonces andan o se comportan según las directivas inspiradas por el Espíritu Santo. Estar en Cristo indica que Jesucristo es la esfera o el medio en el cual el creyente vive. Y no solo vive, sino que actúa. Que Jesucristo es el referente o el paradigma, el ejemplo supremo, la autoridad indiscutible. Eso significa estar en Cristo. Y claro, estar en Cristo significa que la vida, el lenguaje, las acciones, las relaciones que establecemos imitan a Jesucristo. Es haberle entregado nuestra voluntad al Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando estamos en Cristo, nuestro ego ya no gobierna. Ahora gobierna el Señor por medio de la influencia santa del Espíritu Santo y la guía maravillosa y eterna de su palabra, la Santa Biblia. Entonces, la primera pregunta era entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa mantener una relación con Él. Y es interesante porque ahora en las noticias, en medio de todas estas guerras, se utiliza a menudo una expresión que le llaman las líneas rojas, ¿no? Las líneas rojas en estos ámbitos de la geopolítica lo que significa es las líneas que no se deben traspasar, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden ser terribles. Esas son las líneas rojas. Entonces, claro, para el que está en Cristo, la línea roja es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es decir, el que está en Cristo no va a atreverse a pasar esas líneas rojas. No se va a atrever a eso, ¿verdad? Y va a estar contento, va a estar feliz, ¿verdad? De estar adentro de ese círculo, que es el ejemplo de Jesús, que es el paradigma de Jesús, que es la voluntad de Jesús, ¿no? Eso es estar en Cristo, ¿verdad? Es decir, estar en Cristo significa que nuestro pensamiento y el pensamiento de Jesús se han puesto en armonía. Estamos absolutamente consagrados a Él. Y por eso es como dijo en Efesios, ¿no? Lo llamó que los que están en Cristo son santos y fieles, son nuevas criaturas, no hay condenación para ellos porque no andan conforme a la carne, ¿verdad? Y entonces, claro, ahora se parecen mucho a Jesús. Eso es estar en Cristo. Pero esa era la primera pregunta. Estar en Cristo es algo maravilloso. Ojalá todos estemos en Cristo. Y la segunda pregunta que pretendemos responder
es, ¿y cuáles son los resultados de estar en Cristo? Es fascinante cuando leemos el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios, porque Pablo está tan, pero tan con ganas de que nosotros, habiendo entendido qué significa que es estar en Cristo, comprendamos también cuáles son las consecuencias de estar en Cristo. ¿A dónde nos lleva eso? ¿No? ¿Qué efecto tiene eso? Entonces, volvemos de nuevo a Efesios del capítulo 1, ¿no? Y el verso 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Parece interesante. Porque dice que cuando nosotros estamos en Cristo, seremos bendecidos con toda bendición espiritual, dice, ¿eh? En los lugares celestiales. Y claro, las palabras humanas actuales nos quedan cortas para explicar eso. Pero solo el hecho de que si estamos en Cristo seremos bendecidos con toda bendición espiritual, solo eso ya es bastante, ¿no? Pero no termina ahí, no, sí. Y dice, en Efesios el capítulo 1 y el verso 4, dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, lo que está diciendo es que desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para que si nosotros decidíamos estar en Cristo, llegaríamos a tener un estatus que muchos creen que no se puede alcanzar. Pero el Señor dice que si estamos en Cristo, eso será una realidad en nuestra vida. ¿Cuál es ese estatus? Leo de nuevo el verso. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Dice, nos escogió en Él, en Cristo. Si permanecemos en Cristo, entonces estamos siendo conducidos, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha y estar delante de Él. Esto es precisamente lo que se dice acerca de los 144,000 sellados allá en Apocalipsis 14:5. Parece que son santos y sin mancha delante del trono de Dios. Pero no se puede ser santo y sin mancha ni estar delante del trono de Dios si no estamos en Cristo. O sea, estar en Cristo es condición para eso. Y en Efesios 1:5 dice, en amor y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire qué bonito, ¿no? Porque dice que estando en Cristo hemos sido adoptados. Y como Pablo escribió antes, ¿no? Dice en Romanos, ¿verdad? Que hemos recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Es decir, si estamos en Cristo somos incorporados a la familia de Dios. El que no está en Cristo, ese no ha sido adoptado. Y en Gálatas dice que el que está en Cristo, ha recibido espíritu de hijo, dice. En cambio, el que no está en Cristo, ese es hijo de la esclava, dice. Es hijo de la esclava, es decir,
no es un miembro legítimo de la familia de Dios. Y claro, en Gálatas está hablando de personas religiosas, ¿no? Es que el que está en Cristo, como tiene los pensamientos de Jesús, eso lo dice más adelante, lo vamos a comentar más adelante, tiene el espíritu de adopción. Y las cosas espirituales no le resultan difíciles, no le resultan aburridas, no, al contrario, las disfruta, porque tiene espíritu de adopción. Esa es la diferencia entre, como hemos aprendido antes, entre el que tiene espíritu de esclavitud y el que tiene espíritu de adopción. Y luego en el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Claro, nosotros somos aceptados en la familia de Dios, en el amado, es decir, en Cristo. Sin Cristo no recibiremos espíritu de adopción, no seremos aceptados en las familias, en la familia de Dios, no seremos aceptados y tampoco podemos tener la expectativa de ser santos y sin mancha para estar delante del Señor. No. Es imprescindible que estar en Cristo y permanecer en Cristo. Y dice acá, en quien tenemos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces es interesante, mis queridos hermanos y amigos, dice para alabanza de la gloria de su gracia. Antes hemos comentado que desafortunadamente en este mundo cada día Dios es blasfemado y es calumniado. Pero la santidad de sus hijos, de los que están en Cristo, es un argumento incontrovertible del poder de la gracia divina. Es un argumento indiscutible del efecto que tiene el amor de Dios. Y de esa manera los que están en Cristo se convierten en ¿qué? Se convierten en alabanza para la gloria de Dios. No tanto con palabras, pero por la manera de ser, por la santidad que reflejan, por la piedad que demuestran, por la gracia que ofrecen a su prójimo. Son una alabanza viviente para el Señor. Y claro, eso usted, cuando esté en Cristo, se convierte en eso, aunque usted no sea consciente de ello, ¿verdad? Porque solo el hecho de que la gente que lo conoce diga, ¿cómo ha cambiado este? Ya no es igual. Mire, ya no dice malas palabras. Ya no es rencoroso, ya no es vengativo. Cuando dice eso, está reconociendo el poder maravilloso de la gracia de Dios, capaz de transformar al más arruinadito, como dice la gente. Así es. Y dice luego en el verso 7 del capítulo 1 de Efesios, dice, en quien tenemos, es decir, en Jesús, estando en Él, estando en Cristo, dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, claro, nunca debemos olvidar que nosotros deudores somos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y entonces la ley exige que paguemos con nuestra vida, ¿no? Condenados a muerte. Y la única razón por la que nosotros tenemos esperanza de que eso no nos venga encima, no se materialice, es
la redención que Jesucristo hace. Redimir significa que otro le pague la deuda a usted. Eso significa. Y precisamente Jesús hace efectivo el pago de la deuda para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso dice, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Es decir, nadie puede conseguir el perdón en otro lado. Nadie. Solo se puede conseguir cuando nosotros venimos a Jesús y estamos en Cristo y permanecemos en Cristo. Es ahí donde somos redimidos, es ahí donde nuestros pecados son perdonados. Es decir, usted puede ver entonces todas estas cosas lindas, ¿no? Que son efecto de estar en Cristo, ¿no? Pero sigue, ¿verdad? Sigue. Y dice luego en el verso 10 del capítulo 1 de Efesios, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y claro, cuando pensamos en esto, qué grande es esto, ¿no? ¡Qué bendición! ¿Por qué? Mire, cuando Adán y Eva cedieron a la maldad, aceptaron la maldad como parte de su vida, el planeta Tierra se divorció del resto del universo, porque no podía seguir en armonía. Ellos destruyeron esa armonía del planeta Tierra con el resto del universo. El resto del universo que es limpio, es incorruptible. Pero la Tierra se divorció. Pero dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, de que precisamente dice en Cristo, ¿qué? En Cristo, estando en Cristo, dice que las cosas de la tierra y las cosas del cielo volverán a reunirse, es decir, todos, cuando los que queden serán los que están en Cristo, de nuevo el planeta Tierra estará en armonía con el resto del universo. ¿Por qué? Porque la maldad no tiene cabida en los que están en Cristo. En otras palabras, el estado de ser santo y sin mancha, eso nos pone en armonía con el resto del universo. Y entonces, cuando culmina el plan de redención, que culminará con la segunda venida, y que está muy pronto para ocurrir, dice que las cosas de la tierra serán reunidas con las cosas celestiales. Así es. Porque usted no debe olvidar que en ocasión de la segunda venida, los únicos que quedarán, el remanente que quedará con vida son los que están en Cristo. Ya vamos a mirarlo, ¿sí? Son los que están en Cristo. ¿Verdad? Los demás, tristemente, dolorosamente, para Dios en primer lugar. Porque Dios no se complace en que nadie se pierda. Y por eso Él está dispuesto a ¿qué? Él está dispuesto a ser paciente, a esperar que los que no han hecho su decisión por Cristo, darles todavía oportunidad, aunque la oportunidad no va a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, Él no se complace en la destrucción, está escrito, ¿no? Él se complace ¿en qué? Él se complace en ser misericordioso, en ser perdonador, pero Él no perdona a nadie a la fuerza. Él no pone en Cristo a nadie a la fuerza. Esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Pero de nuevo, qué hermoso el pensamiento de que cuando
en el fin del cumplimiento de los tiempos, de la dispensación, dice, de los tiempos. ¿Qué? Las cosas, el planeta con los que quedaron, porque estaban en Cristo, dice que serán puestos en armonía de nuevo con el resto del universo. Qué lindo. ¿Ah? La armonía entre el cielo y la tierra, estar y permanecer en Cristo, dará fin al estado de divorcio que ocurrió cuando la maldad entró. Y de nuevo, la mancha, la única mancha que había en el universo, desaparecerá. Y el verso 11 dice, en él, asimismo dice, tuvimos herencia. ¡Qué hermoso! Mire, cuando todo esté, cuando lo terrenal y lo celestial de nuevo estén en armonía, ¿ya? Y según la promesa del Señor, el planeta sea renovado, sea nuevo, entonces los que están en Cristo dice que ya tienen el derecho a ¿qué? A una herencia. Ya tienen el derecho a una herencia. Claro, la herencia es para los que están en Cristo, porque por eso dice, en Él, en Él. De nuevo, insisto, no podemos tener expectativas de ser santos y sin mancha, no podemos tener expectativas de perdón, no podemos tener expectativas de estar en armonía con el universo, no podemos tener expectativas de tener herencia en el cielo y en la tierra nueva, a menos que estamos en Cristo, porque es en Él y solamente en Él y por medio de Él que estas cosas son posibles. Y a propósito, a mencionar pues de que es precisamente porque solamente en Cristo, solamente en Él, como dice un corito muy popular, ¿verdad? Satanás lo sabe y por eso él trata de introducir en nuestra mente el pensamiento de que es posible obtener perdón por medio de otras personas, por medio de otros nombres, por medio de otras maneras, ¿verdad? No caiga en esa trampa. ¿Ve? Nadie, ni nada, aparte de Jesús, le puede garantizar eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue muy, muy claro y muy enfático. Y una vez me dijo alguien, no, me dijo, pero eso es muy radical, muy exclusivista. A mí no me importa que sea radical exclusivista, pero es lo que el Señor dijo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oigan, y dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Jesús estaba diciendo, solo los que están en mí, solo los que están en Cristo podrán venir al Padre. No se haga ilusiones de que usted puede ir teniendo otros abogados, ya sea personas que se murieron y que están muertos y que por lo tanto nada pueden hacer, o personas que estén vivas. No puede. Ese es uno de los engaños más populares, más grandes, a los que hay que renunciar. ¿Por qué? Porque son inútiles, ¿verdad? Es solamente en Jesucristo. Y claro, mire, en el verso 13 del capítulo 1 de Efesios, dice lo siguiente, dice, en Él, o sea, en Cristo, pues, en Cristo, también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué? Cuando oímos, cuando aceptamos, cuando decidimos obedecer la palabra de verdad, entonces que el Espíritu Santo viene y nos gobierna, ¿no? Es así como nos gobierna. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice. O sea, no basta con simplemente oírlo. Dice, habiendo creído en él. ¿Eso qué quiere decir? Que lo oímos y lo aceptamos. ¿No? Entonces, y habiendo creído en él, dice, mire, qué lindo, dice, fuisteis sellados.
con el Espíritu Santo de la promesa. Es interesante. ¿Para qué sirve el sello? El sello lo que hace es, primero, el sello nos es dado ¿para qué? Para ser protegidos. El sello es una garantía. El sello identifica que algo es legítimo. Hace muchos años, ahí no sé si todavía esto será, pero hace muchos años, había una marca de telas que decía, la garantía está en la orilla, porque en la orilla de la tela, ¿no? Ahí tenía con letras doradas la marca, y entonces él decía que no le den imitaciones, búsquele, eso. Y precisamente el sello es la garantía de que alguien es un cristiano legítimo. El sello va a proteger a los 144,000 que estarán con vida cuando... Y claro, recuerde que 144,000 no es un número literal, eso es un número simbólico. Pero estarán protegidos. El sello no va a permitir que las plagas postreras tengan ningún efecto en ellos. ¿Por qué? Porque es para protección. Por eso dice en Apocalipsis al ángel se le dice, detén un poco. No suelte los vientos todavía, dice. ¿Verdad? Hasta que hayamos sellado, dice. ¿Verdad? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que van a ser sellados? Los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Nadie más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para ellos no hay ninguna condenación. Porque ellos no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ellos dicen que serán santos y sin mancha. Por eso que serán sellados. ¿Verdad? Entonces, mire, el mayor anhelo de nosotros, que nos ha tocado vivir en el fin de la historia, es precisamente ser sellados por el Espíritu Santo. Y no podemos ser sellados por el Espíritu Santo para ser aceptos en el amado, para ser adoptados, para tener herencia, para ser protegidos. No podemos, a menos que nosotros estemos en Cristo, ¿verdad? A menos. Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice. Y ojo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros, dice el siguiente verso, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Entonces, mire, por eso es que al que está en Cristo, a la muerte no le asusta tanto como al que no está. ¿Por qué? Porque dice que el que estaba en Cristo cuando le llegó la hora de ir al descanso en la tumba, va tranquilo. Y a mí me gusta recalcar cada vez que puedo que la muerte de los que están en Cristo no es una derrota, es una victoria. ¿Por qué? Porque quiere decir que llegaron al final de la carrera, que alcanzaron la meta, que fueron fieles hasta el último momento de su vida y que lo próximo que va a ocurrir en su vida es precisamente contemplar la maravillosa presencia de Jesucristo que viene aquí a liberarlo de la tumba. Pero eso solo ocurrirá con los que fueron a la tumba estando en Cristo. Por eso es que nosotros no podemos correr el riesgo de ir a la tumba sin estar en Cristo. No podemos correr el riesgo de que el tiempo de gracia se termine, el tiempo de oportunidad de arrepentimiento se termine sin estar en Cristo. No podemos correr el riesgo de esperar de que las plagas postreras profetizadas comiencen a caer y nosotros no estar en Cristo, ¿verdad?
para cuando ocurra ese momento, usted tiene que haber sido sellado por el Espíritu Santo. Y no podrá ser sellado a menos que esté en Cristo. Eso es lo que la Escritura dice. Cualquier otra cosa puede parecer agradable, pero es un engaño. Será una mentira, ¿verdad? Una mentira con glass dulce encima. Puede ser, ¿verdad? Y en 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 19 dice, Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Claro. Es que miren, cuando nosotros somos reconciliados con Cristo, cuando estamos en Cristo somos reconciliados con Él. Y el Espíritu Santo, al obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, implanta en nosotros el deseo de que otros también se reconcilien con el Señor. Porque nos damos cuenta que es lo mejor que puede pasar. Y por eso es que el que está en Cristo y que se ha reconciliado con el cielo, anhela que sus amigos, que sus parientes, que sus seres queridos y aún sus enemigos se reconcilien también. Y puedan disfrutar de qué? Puedan disfrutar de todas estas cosas maravillosas, de todas estas cosas lindas, que son el fruto, que son la consecuencia de estar en Cristo, de aceptar su gracia, la redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, por eso dice que nos ha concedido, dice, la palabra de reconciliación. Sí, sí. Y por eso es que hacemos esto. Porque no queremos que nadie, igual que el Señor, ¿no? Porque el que está en Cristo tiene los pensamientos del Señor. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso que nosotros no queremos que nadie se pierda. Y que todos se den cuenta, todos conozcan y todos decidan por Cristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya decidió? No espere más. No espere más. Dice en Filipenses, el capítulo 4 y el verso 13, un verso tan popular en el mundo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me da poder, que me fortalece. Mire, hay algunas personas que tienen temor y dicen, ay, no, dice, yo ya sé, dice que el evangelio es el camino y que sí, y qué bonito todo, pero yo, dice, tengo miedo de no poder cumplir. La Biblia dice que el espíritu de amor echa fuera el temor. Y este verso es la garantía de que usted sí va a poder si usted está en Cristo. Si usted se rinde. Y recuerde lo primero que comentamos, ¿no? Lo primero que reflexionamos, que qué significaba estar en Cristo. ¿Ah? Recuerde eso. Si usted decide estar en Cristo, el Señor le va a dar la gracia, le va a dar el poder. ¿Para qué? Le va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para tener victoria. Para tener victoria sobre qué? Sobre su naturaleza caída, sobre su viejo hombre, para mantenerlo, que no sea él el que domina, sino para que sea Cristo el que domine. Él le va a dar la gracia. Y entienda esto, nadie, ni una sola persona puede conseguir victoria en Cristo, victoria sin estar en Cristo. Ninguno, nadie. Es imposible, ¿verdad? De tal manera que tanto usted como yo, como cualquier otro, simple y sencillamente, tenemos la gracia de Cristo para obtener victoria y poder conseguir dominar
todo. Por eso dice el verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por supuesto, está hablando primordialmente ¿de qué? Está hablando primordialmente de lo que es espiritual, ¿verdad? Así es de que el secreto para tener dominio, o el secreto para tener victoria sobre todas estas cosas que probablemente han dominado nuestra vida y que volverían a dominar si nos descuidamos, entonces es estar en Cristo. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo, dice, en Cristo. Usted se sale de Cristo y ya no tiene poder. Ya no tiene. Mire, es increíble, he escuchado historias tristes, relatos tristes de personas que perseveraron 30 años y a los 30 años ¿qué? Dejaron de estar en Cristo. ¿Y qué pasó? De nuevo sus vidas se arruinaron, ¿verdad? Volvieron a los caminos antiguos. Entonces, ¿por qué? Porque dejaron de estar en Cristo. La condición es estar en Cristo, esa es, ¿verdad? Y en Colosenses el capítulo 1 y el verso 28 dice, a quien anunciamos, es decir, ¿a quién? A Jesús. Anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ay, mire, qué maravilloso, ¿no? Mire, en San Mateo, el capítulo 5 y el verso 48, el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ya hemos comentado qué significa la perfección humana. Y acá y algunos alegan y dicen, no, la perfección no es posible, ni nada de eso, eso es un... No, Señor. Aquí dice claramente que precisamente cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él, dice el verso, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, si usted permanece en Cristo Jesús, usted será presentado perfecto. O sea, su perfección estriba en estar en Cristo. O sea, nadie puede ser hecho. Nadie puede ser considerado ni hecho perfecto fuera de Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, por eso es que dice que todo lo puedo, todo, no dice algunas cosas menos la perfección, no dice así. Eso es lo que muchos, de manera abierta o de manera subliminal velada, dicen, ¿no? Y predican. Eso no es así. ¿Verdad? Dice claramente, ¿verdad? Y claro, esto mismo es ratificado en Colosenses el capítulo 2 y el verso 10. Oiga lo que dice, y vosotros, dice, estáis completos en Él. Claro, completo significa perfecto, significa que no le falta nada. Y claro, allá de entrada, en Efesios, le llamó ¿cómo? A fin de presentarlo, dice, santo y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Entonces, claro, el secreto de la perfección, el secreto de la santidad, el secreto de la plenitud, por eso dice, y vosotros estáis completos en Él. Si usted no está en Él, si usted no está en Cristo, entonces usted no está completo. Usted no puede ser presentado perfecto. Usted no puede ser santo y sin mancha. Usted no puede tener perdón. Usted no puede tener expectativas de herencia. Usted no puede ser acepto en el amado. Usted no puede ser adoptado. Hay una condición y es estar en Cristo. Y permanecer en Cristo, entender que la palabra de Dios es la que establece las líneas rojas que forman el círculo del cual nosotros no debemos de salir para permanecer en Cristo. Salimos de ahí y ya dejamos de estar en Cristo. Claro, es la palabra de Dios la que nos marca, como dirían los aficionados al deporte, ¿no? Es la palabra de Cristo la que nos marca la cancha.
Ya el que se sale de los límites de la cancha, que es la palabra de Dios, ese ya no está en el juego. Ese ya no, ¿verdad? Por lo tanto, ya no puede tener victoria, ¿verdad? Porque que ya no juega, ¿no? Así de que es importante, pues, que entendamos esto, ¿verdad? Estar en Cristo permite que seamos y hagamos lo que nunca habría sido posible por nosotros mismos, ¿verdad? No, la condición es estar en Cristo. Y termino esta reflexión leyendo 1 Corintios el capítulo 2 y el verso 16. Y dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Precisamente, el que está en Cristo, tiene la mente de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que piensa igual que Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿y a dónde están? ¿Cómo sabe que piensa igual que Jesús? Bueno, es que el pensamiento de Jesús lo conocemos al estudiar los evangelios, principalmente. Pero también al estudiar Apocalipsis, que es el quinto evangelio. Porque el Apocalipsis está lleno de buenas noticias, ¿no? Sí, por eso el evangelio también. Y entonces, claro, el que está en Cristo, sus pensamientos no difieren de Cristo. Sus pensamientos no son contrarios a Cristo. Están en armonía con Él. Y por eso es que el Espíritu Santo inspiró esto, ¿no? De que quedara escrito. Que nosotros, los que estamos en Cristo, el que está en Cristo, tiene, dice, la mente de Cristo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y el que no está en Cristo, tiene la mente de Cristo? No, no la tiene. Y entonces la pregunta es, ¿y la mente de quién tiene? ¿La mente de quién tiene? Y le diré algo, en este juego, en este conflicto entre el bien y el mal, solo hay dos equipos. El equipo de Cristo y el equipo del que se le opone a Cristo. No hay otro. No hay otro. Entonces, si no tiene la mente de Cristo, usted tendrá otra mente. Yo no quiero decir cuál, pero usted ya sabe cuál es. Y la invitación hoy es para que usted se reconcilie, para que usted tenga la oportunidad de ver ese momento maravilloso cuando las cosas de la tierra y las del cielo dejan de estar divorciadas y se reúnen en Cristo otra vez. Para que usted sea una nueva criatura. Es por su pertenencia a la familia de Dios. Ha recibido derecho para tener herencia. No se lo pierda. No dilate su decisión. Hágala cuanto antes. Porque lo entienda o no, lo crea o no, lo acepte o no, este es un asunto de vida o muerte. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre, por favor, concédenos la gracia, que la influencia santa del Espíritu Santo nos haga estar en Cristo y permanecer en Él hasta el último minuto de nuestra vida o hasta el último minuto que estemos aquí, cuando Cristo venga por segunda vez. Oramos para que los que no han hecho esta decisión todavía la hagan antes de que sea demasiado tarde. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.